Listo, pues bienvenidos sean todos. Espero que les parezca hiper interesante esta plática. La verdad es que va a ser para mí muy importante que ustedes puedan hacer preguntas y consultas. Básicamente, como médicos veterinarios en el ejercicio de nuestra profesión, es muy difícil que nos empapemos en los ámbitos jurídicos, pero lo que quiero es dejarles una mosquita en la oreja para que a partir del día de hoy, como un compromiso, ustedes empiecen a estudiarla el tema regulatorio porque les prometo que es importantísimo. Y aunque ustedes piensen que solamente están en clínicas veterinarias o en hospitales, es bien, bien importante que conozcan la legislación nacional para que no vayan a tener como ningún problema con la autoridad y sobre todo en el uso de productos o la prescripción de los mismos, ¿vale? Bueno, pues sin más, demos continuidad a esto. Ahora, muy bien. Primero que otra cosa, perdón, a mí siempre me gusta platicar el por qué. A mí no me gusta hacer las cosas porque lo dice la ley, porque me lo dijo mi primo, mi vecino. A mí me interesa saber el por qué regulamos los productos para uso y consumo animal. Y básicamente es porque, bueno, ¿por qué protegemos la sanidad animal? Y después viene esta pregunta, ¿y por qué la protegemos? Básicamente lo que nosotros estamos buscando como médicos veterinarios, aportar de este lado de nuestra trinchera, aportar los elementos necesarios para un abasto de alimentos sanos e inocuos para la población, también para combatir las plagas y enfermedades que pudieran causar una afectación a la salud pública, a la salud humana, y sobre todo porque nosotros también somos copartícipes junto con la autoridad de reducir el riesgo de diseminación de introducción de plagas o enfermedades de forma natural o intencionada que pudieran ocurrir y que pueda causar afectaciones a nivel nacional y cierres de fronteras y algún problema mayor o particular que igual pudiéramos ir viendo conforme se desarrolle la plática. ¿Por qué les menciono esto y les va a llamar mucho la atención si ustedes revisan la Ley Federal de Sanidad Animal en el artículo 1 y también en el artículo, los primeritos artículos de la Ley Federal de Sanidad Animal? Pues porque esta es potestad de la autoridad. Esto que les acabo de decir es potestad de la autoridad, pero no lo hacen solos, o sea, nos necesitan a nosotros. Entonces, pues básicamente tenemos que aportar un granito de arena en este sentido. Ahora, ¿qué con el CBD? Les voy a decir, yo no soy la gran experta y ustedes van a tomar durante este diplomado un montón de pláticas que les van a hablar justo del CBD y ampliarles la mente y el conocimiento como a mí me ocurrió cuando toqué base con este asunto que para mí fue disruptivo y me abrió la mente. Entonces, básicamente, pues el CBD, la OMS, la Organización Mundial de Salud Animal, ha indicado que cuenta con un alto potencial terapéutico y que verdaderamente implica un riesgo muy bajo de adicción. Esto es importante que nosotros lo llevemos como bandera o estandarte para que las autoridades entiendan la importancia del deber regular este tipo de ingrediente o materia prima, porque la autoridad, bueno, lo está queriendo manejar como un principio activo. Y esto dependerá, y lo vamos a ver más adelante, del uso que le destinemos a este ingrediente. Vamos a hablar de él como ingrediente o como materia prima. También encontré que la Asociación Mundial de Antidopaje retiró a este cannabinoide de la lista de sustancias prohibidas en el 2018. Pues estamos teniendo un avance importante y nosotros tenemos que impulsarlo en la medicina veterinaria para que le perdamos miedo, ¿ok? Entonces, entre más nos empapemos, entre más estudiemos, entre más busquemos en la literatura y tengamos un soporte documental, vamos a ayudar a las empresas que elaboran, importan y distribuyen este tipo de tanto ingrediente o materia prima como producto terminado que lo contenga para que pueda ser regulado y para que pueda ser comercializado sin ningún problema. También, como ustedes saben, hay un amplio crecimiento y aceptación del CBD debido a que tiene múltiples ventajas y que lo van a ir viendo ustedes en el diplomado. Es un coadyuvante para el estrés y para disminuir la ansiedad y también, entre otras cosas, el tema que se puede utilizar como antiinflamatorio. Entonces, tiene múltiples ventajas, es muy noble. No voy a entrar en esta parte médica porque no soy experta, ustedes lo van a ir viendo en el diplomado, pero es muy importante que ustedes tengan bien en la mente grabado esto para que empecemos a impulsar el tema de la regulación y la creación de normas
disposiciones, instrumentos, instructivos que permitan el uso adecuado de este ingrediente o materia prima. Y bueno, pues también sabemos que a nivel global no existe un consenso sobre la venta de productos adicionados con CBD. Y a nivel global no lo tenemos en humana, pues imagínense, menos en veterinaria, ¿sí? Tenemos solo una salpicadita. Entonces es importante porque la verdad es que nosotros estamos escribiendo la historia y lo que hagamos en este momento será el parteaguas para el uso de este ingrediente. Ahora bien, pues, ¿qué vemos en el mundo? Pues que el uso de los cannabinoides o los productos más bien con este ingrediente está aumentando. América del Norte y Europa ya cuentan con legislación que permiten el uso medicinal, no solo el tema eh, del uso para pues ponernos contentitos y bla, 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 sino que ya están permitiendo el uso medicinal y ya se están haciendo estudios específicos. Y bueno, Estados Unidos también ya tiene el tema como el consumo del cannabis, en muchos estados ya lo despenalizó. Sí lo permiten ya también como usos o fines médicos, pero es importante que el tema que tiene que ver con el cáñamo, o lo que está extraído del cáñamo, ya es permitido a nivel federal por Estados Unidos. En Reino Unido, algunos productos adicionados con cannabinol pueden ser considerados como alimentos también, pero deben de demostrar la seguridad de ese producto. Y quiero comentarles que rascando por ahí y platicando con algunos eh, autoridades que regulan en otros países, me proporcionaron alguna información. Y Argentina, bueno, recientemente publicó un decreto presidencial que permite la fabricación de aplicaciones medicinales para humanos y animales a base de la planta de marihuana. Entonces, bueno, nosotros estamos presionando, el mercado está presionando a los entes reguladores de los países a que empiecen a generar políticas públicas que permitan el uso del CBD. ¿Qué pasa con México? Bueno, pues el uso legal del cannabis de forma medicinal e industrial. Pero lo extraño, porque aquí pasa mucho en nuestra legislación, es que el cultivo, la producción y la comercialización están prohibidas. Entonces ahí pues no marcha. O sea, tú puedes usar el cannabis, pero no puedes producirlo, no puedes comercializar ni lo puedes cultivar. Ni tampoco, salvo que tengas amparos o alguna condición en específico, puedes importar extractos, ¿no? Sin embargo, la normatividad o las disposiciones oficiales o los instrumentos legales que nos rigen en México sí permiten el uso científico y médico, porque están exentos de una pena. Sin embargo, no hay suficiente sustrato que nos permita continuar con esto, ¿no? Si ustedes leen lo poco que existe respecto al CBD, no tenemos una autoridad específica que otorgue una autorización que facilite la investigación científica o el tratamiento de la enfermedad. Es por eso que si ustedes se acercan a COFEPRIS o se acercan a Senacica, pues se avientan como la pelotita y la papa caliente, ¿no? La Ley General de Salud sí permite la aportación hasta 5 gramos de marihuana, es lo único que señalan. Y ya contamos, afortunadamente, con un reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de los cannabinoides. Y este fue creado por la COFEPRIS, pero tiene muchas aristas. La verdad es que incluso deberíamos de tener una plática exclusiva del análisis del reglamento y sería buenísimo tener incluso una plática con abogados para saber tipo como la interpretación de lo que ocurre. Por esa razón no existe una regulación para la operación de empresas que produzcan o que comercialicen productos de cáñamo para consumo animal y esto es un problema. Tenemos este vacío legal y entonces estamos generando el mercado gris y el mercado negro también, ¿por qué no decirlo? Porque pues los abogados nos podrán decir que lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, hemos detectado, y yo creo que durante estas pláticas ustedes van y pregúntenselo a quien les dé las pláticas, que en verdad ha sido muy tortuoso que las empresas que verdaderamente quieren regular este producto, se han encontrado con pared y no han encontrado oídos para poder regular esta situación.
Entonces, pues, ¿qué les queda a muchos? Pues interponer amparos para no comprometer la operación y poder continuar con el trabajo. Y yo considero, y si me lo preguntan, y esta es una apreciación netamente personal, que la verdad, interponer amparos no es la solución. Yo soy fiel creyente de que se tienen que abrir caminos y se tiene que impulsar, como les decía, y lo van a estar escuchando y va a ser reiterativo, la elaboración de políticas públicas que nos permitan, porque mientras solo unos cuantos que logren amparos puedan comercializar o elaborar este tipo de productos, estamos generando la parte ilegal y en el mercado encontrar productos que ustedes no van a saber si son confiables, inocuos y de calidad en el mercado. Y entonces esto va a generar alguna problemática en los pacientes en los que pretendan usar los productos que contengan CBD. Pero bueno, yo sé que este panorama es muy tristito, no los quiero poner muy mal, pero sí es importante que ustedes conozcan que por hoy pues hay una laguna legal. Sin embargo, tenemos disposiciones sanitarias, sí existen para regular productos para uso y consumo animal, y es por eso que estoy aquí y que se los voy a presentar para que empecemos a actualizar estos y a ampliar digamos, el panorama o el paraguas o la cubierta que están haciendo estas disposiciones legales y que ustedes a partir de esta plática se pongan muy duchos y entonces empiecen a aportar elementos y empiecen a impulsar con la autoridad que se actualicen para que incluyan al CBD. Nosotros tenemos básicamente como punta de regulación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto nos rige. Nada que no venga contenido en nuestra Constitución puede ser creado o generado. Tenemos que utilizar primero como base fundamental o principio la Constitución Política. Después tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que a mí me encanta platicar de esta, porque habla no solo de las obligaciones que nosotros tenemos como particulares ante los entes que nos regulan o nos vigilan, llámese COFEPRIS o SENACIC en el caso de productos de consumo humano o de consumo animal en este caso, ¿no? O sea, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos habla y los invito que entre novela y novela, entre plática de café, empiecen a revisar esta disposición porque se van a encontrar cosas tan importantes como el hecho de cómo debo de hacer un escrito libre para la autoridad, cuánto tiempo tiene la autoridad para contestarme, que yo tengo el derecho a que me contesten y que me expliquen y que me digan cómo puedo regularizar mi situación en algún punto en particular. También la Ley Federal de Procedimiento Administrativo habla de las visitas de verificación oficiales, cómo se presentan los verificadores oficiales, qué derechos tengo yo en estas visitas cuando me levantan una inconformidad, cuánto tiempo tengo justo para responderle a la autoridad, que se deben de presentar con un documento escrito, con firma autógrafa de la unidad o ente que sí tiene las atribuciones y competencia para poderme verificar. Tantas y tantas cosas que yo debo de saber para que no me agarren como turista cuando me aplican una visita de verificación a mi clínica, a mi farmacia, a mi distribuidora, a mi comercializadora, a mi empresa que elabora productos. Entonces es bien importante que la conozcan y que sepan que ahí está y que no solo ustedes como ciudadanos tienen obligaciones, también tienen derechos y entonces tienen que conocerlos para poderlos aplicar. También tenemos la Ley de Infraestructura de la Calidad. ¿Y por qué es importante la Ley de Infraestructura de la Calidad? Pues porque en ella se señala cómo deben de ser elaboradas las normas oficiales mexicanas, pero también habla del tema de la verificación y también habla de temas específicos de las unidades de inspección que realizan evaluaciones de la conformidad, que ya después entraré más a profundidad. A veces la autoridad no tiene el suficiente alcance o la capacidad operativa para realizar ciertos actos y entonces los delega a organismos de certificación, a unidades de inspección, a organismos de verificación y les da potestad, ¿no? Evidentemente no tienen las mismas facultades que la autoridad, porque la autoridad, aunque no le invites, va,
Y en el caso de este tipo de órganos de evaluación organismos de evaluación de la conformidad, perdón, ellos solamente, o nosotros, yo pertenezco a uno, podemos ir con invitación. Es decir, a petición de parte de la empresa que nos quiera contratar para poder hacer actos de inspección, porque nosotros no somos como tal autoridad. Esto viene inmerso en la Ley de Infraestructura de la Calidad, así es que los invito a que la lean, a que la conozcan también. Y ahora lo que sí es nuestra médula espinal en el marco regulatorio de productos para uso y consumo animal, y que esto sí o sí ustedes tienen que conocerlo, porque pues el artículo 102 de la Ley Federal de Sanidad Animal establece que si yo uso un producto, si yo recomiendo un producto, si yo elaboro o comercializo un producto, debo de garantizar que este producto esté regulado. De no hacerlo y usarlo o comercializarlo, y entonces me implica un incumplimiento a la legislación nacional, y pueden existir sanciones como por ejemplo sanciones administrativas como una cláusula temporal, una cláusula definitiva, como económicas, dependiendo de la gravedad de mi falta. Y bueno, pero no se me asusten, esto de acuerdo a la ley tendrá que ser después de un procedimiento, un inicio de procedimiento administrativo de calificación de infracciones, y que me demuestren, y una vez que yo haya desahogado todos los elementos necesarios, y que pues estos hayan terminado en decidir que efectivamente yo cometí una infracción, y entonces pues me sancionan, pero para esto tarda como mucho. También la parte de sanciones y, y situaciones o medidas cautelares o precautorias que hacen Senacica da para un montón de pláticas y para un montón de tiempo. Nuevamente los invito a que si tienen alguna duda en específico, pues con muchísimo gusto yo los podré estar atendiendo durante el desarrollo del diplomado. Luego tenemos las normas oficiales mexicanas, que ya son como específicas y se van dando cuenta desde el macro al micro. Y entonces, bueno, estas disposiciones que son de orden público ya establecen requisitos para la empresa, para las instalaciones, para el producto. Y entonces, bueno, dependiendo de la naturaleza de estos procesos o del producto, son las que me van a aplicar a mí. Y después, y no menos importantes, pues manuales, lineamientos, oficios, circulares que puede emitir la autoridad reguladora en el tema de productos para uso y consumo animal. Ahora bien, ya vamos a entrar en materia con respecto a la regulación de productos para uso y consumo animal. Y ya les había dicho que pues nuestra médula espinal era la Ley Federal de Sanidad Animal, el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal y la normatividad. Los voy a catarrar y los voy a llenar de estas palabras durante toda mi plática, me disculpo, pero lo que quiero despertarles es el gusto que tiene una servidora por estos instrumentos legales, porque ayudan mucho. Entonces, bueno, entrando en la Ley Federal de Sanidad Animal, ustedes no se lo tienen que aprender de memoria. O sea, no como periquitos, no crean que vamos a estar con el Corán y mirando a la Meca y recitando la Ley Federal de Sanidad Animal, con todo respeto. No, nada más es como un comentario de no son rezos, no se lo tienen que aplicar, aprender de memoria y demás. Pero sí deben de conocer en dónde tienen que revisar las cosas para investigar y para cumplir con ellas, ¿vale? Entonces, no se lo aprendan de memoria. La verdad es que no vale que ustedes sean periquitos y estén recitando la normatividad. Es importante nada más que sepan en dónde hacer la consulta. Entonces, bueno, pues para el tema de productos para uso y consumo animal, tienen que revisar el título sexto, que habla del control de productos para uso y consumo animal, y también habla de los establecimientos, sus actividades y servicios. Y también el capítulo 1 específicamente que habla de los productos, y el capítulo 2 que habla de los establecimientos. Ahora bien, cuando yo me voy al reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, voy a buscar un espejo. Es exactamente igual, voy a buscar el título sexto, el control de productos y establecimientos, y tengo un capitulado de productos y un capitulado de establecimientos. Entonces ustedes me van a preguntar, Mónica, entonces lo único que tengo que revisar, y la respuesta es no. Eso depende también de las actividades que yo realizo. Si importo, me tendré que ir a los articulados de importación. Si yo también comercializo, me voy a la parte de comercialización
También tengo que revisar el apartado de trazabilidad, porque a mí la autoridad me indica que yo tengo que darle trazabilidad de adelante hacia atrás y atrás hacia adelante, o trazabilidad intermedia a los productos que yo pueda utilizar o comercializar. Entonces, la realidad es que el tema normativo es muy amplio y es un traje a la medida. La respuesta es, ¿qué tengo que estudiar? Pues depende de las actividades que tú realizas como médico y las actividades que tú realizas en tu empresa. Entonces hay que ser como muy cuidadosos y básicamente pues hay que leerlo y empezar a hacer como tu licuado normativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la normatividad? Bueno, esta también es la médula espinal y también dependerá mucho de lo que ejecutemos o realicemos, ¿ok? Entonces tenemos a la norma 012, SO 2004, son sus modificaciones. Aquí es importante que yo les comente que esta norma, ¿para qué nos sirve? Es la regulación de los productos para uso y consumo animal, es decir, los químicos, los farmacéuticos, los alimentos, los biológicos. Y aquí ustedes van a encontrar qué es lo que tiene que ocurrir con una empresa que elabora estos productos o que los importa. Cómo los tiene que almacenar, cómo tiene que ser el etiquetado. También habla de un dictamen de calidad de los productos, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. También tiene un anexo de las pruebas que tiene que cumplir cada uno de los productos de acuerdo a su naturaleza. También van a encontrar que habla del personal que puede realizar las visitas de inspección que ya les hablaba, como las unidades de inspección. También habla de las responsabilidades solidarias entre empresas. También habla, por ejemplo, de la maquila de los productos para uso y consumo animal, maquilas totales, maquilas parciales, la parte del control de calidad, el tema de materias primas. Ahí lo pueden encontrar. En la norma 022, pues básicamente nos habla del almacenamiento y comercialización. Aquí es muy dirigido a las farmacias, distribuidoras, comercializadoras, a los almacenes que pudieran tener los establecimientos elaboradores. La norma 024 porque rige, aunque no lo crean, también existe una norma específica para el transporte de productos para uso y consumo animal. En esta norma hay un apartado específico para químicos, farmacéuticos, biológicos y alimentos. Entonces, quien transporta productos para uso y consumo animal tiene que vigilar el cumplimiento de la norma 024 y luego es una norma medio olvidadita, ¿no? Luego la norma 025, esta norma son las instalaciones y equipo que deben de ser utilizados para la elaboración de productos alimenticios. Entonces, si yo tengo una empresa que elabora productos alimenticios, tengo que ir a consultar esta norma para ver qué equipos, qué instalaciones, cómo debo de tenerlas colocadas, los espacios que debe de haber entre pared y techo, el tema de tarimas, tema de drenaje, iluminación, todo eso lo van a encontrar en la norma 25. Y luego tengo la norma 026, que es como la hermana, no gemela, sino cuata de la 25, porque son las instalaciones y equipo, pero de los productos farmacéuticos y biológicos. Entonces es igual, si yo quiero saber qué instalaciones necesito para elaborar un producto químico farmacéutico, pues me oriento allí. Y también voy a encontrar en ese tema, pues todas las instalaciones y equipo que corresponden a este tipo de productos y también, por ejemplo, el tipo de equipos por la forma farmacéutica, porque no son los mismos equipos para hacer una tableta, que hacen un ungüento, etcétera. Entonces ustedes lo pueden ver ahí. Luego tengo la norma 060, que es la norma SO-SAG-2020. Ya se dieron cuenta que es una nomenclatura distinta a las anteriores y es porque sufrió una modificación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el año pasado. Y van a decir ahí, ¿no? ¿Pero qué no dice 2020? Bueno, es que en el 2020 se empezaron a hacer los trabajos para la modificación. Aquí, como plática de café, les comento que de acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, cada norma tiene una revisión o vigilancia quinquenal. Entonces, cada 5 años se abre nuevamente esta norma para ver, o normas, para ver si requiere una modificación, una actualización, una cancelación, ¿sí? Entonces, bueno, pues se abre esta norma y requería cambiar los componentes y bueno, como también ustedes saben que como en el Big Brother o ahora ya creo, porque yo estoy como muy atrasada en esto, la casa de los famosos, las reglas cambian, pues resulta que la norma cambió la nomenclatura
por la CONAMER. La CONAMER, digamos que es el árbitro que vigila el tema de cómo se hacen las normas, cómo se hacen las disposiciones oficiales, cómo las autoridades nos piden el tema de los requisitos para los trámites y servicios, y ellos son los que le jalan las orejitas a la autoridad cuando piden más de la cuenta, y ellos son también los que vigilan que la autoridad no vaya a cambiar normas nomás porque sí, si no hay un fundamento legal, etcétera, ¿no? También lo que hace CONAMER da para muchas pláticas, pero pues básicamente pues eso es lo que hace. CONAMER cambió la nomenclatura y es por eso que cuando cambió la nomenclatura, pues cuando entró la parte de la revisión quinquenal en esta norma, por eso la van a ver distinta, no se me asusten, ¿no? Con ese tema. Pero esta norma es para el tema de despojos de origen animal y el uso de estos para la elaboración de harinas en la alimentación animal. Y básicamente, ¿qué persigue esta norma? Pues nosotros, afortunadamente desde el año 2013, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, ya somos reconocidos como riesgo insignificante de la encefalopatía espongiforme bovina o vacas locas. Entonces nosotros tenemos que salvaguardar y cuidar ese reconocimiento porque nos apertura mercados y nos ayuda un montón. Y además a México le costó muchísimo trabajo obtener este reconocimiento. Y entonces, bueno, blindaron esta norma para que ciertas actualizaciones que se realizaron en temperatura, tamaño de partícula, etcétera, pudieran dar certeza y ayudaran a que este reconocimiento como de riesgo insignificante permanezca. También esta norma da para un montón de pláticas y no es motivo de esto, pero bueno, si ustedes ven algún alimento que contenga harinas, esta empresa tuvo que haber cumplido con la norma 060. Y luego van a ver aquí en asterisquito la norma 061. ¿Y por qué la puse en asterisco? Pues resulta que el día de ayer se emitió en el Diario Oficial de la Federación, el día de ayer, perdón, estoy haciendo una grabación de esta plática, ayer 25 de octubre del 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso de cancelación de esta norma. Y esta norma regulaba los productos alimenticios. Y les platico como un poquito la historia. La norma 012, cuando se creó, pues quien la hizo o el grupo de trabajo, como que estaba muy orientado a la parte de químicos, farmacéuticos y biológicos, y se olvidaron un poquitín de los alimentos. Entonces, de repente, las autoridades se dan cuenta que, dejamos fuera el uso de harinas, dejamos de lado el uso de sustancias prohibidas o restringidas en la alimentación animal, como el clenbuterol, los nitrofuranos, el cristal violeta, entre otros. Y entonces dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a crear un apendicito o una norma que ve estas cosas porque pues hay que vigilarlas y es como nace la norma 061. Sin embargo, con el ir y venir de los años y los avances tecnológicos y científicos, se fueron creando otros instrumentos legales. Ahora ya tenemos el acuerdo de desregulados, que también sufrió una modificación que ahorita les voy a platicar, y tenemos el acuerdo de sustancias prohibidas en animales para abasto. También se publicó en el 2007, en el 2012, el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, que también establece el tema de regulación de productos alimenticios. Y entonces dijeron, ¿para qué tenemos esta norma 061? Lo único que hacemos es un montón de normas para que la industria las esté revisando y se nos van a confundir. Entonces, en esta revisión quinquenal decidieron fusionar las cositas que habían quedado fuera. Porque también esta norma regulaba el tema del uso de gallinaza, pollinaza en la alimentación animal. Entonces, bueno, dijeron, vamos a fusionarla con la norma 12, ¿no? Si el problema es que la norma 12 quedó cortita, pues ahora mejor vamos a fusionar la norma 061. Se supone que en acompañamiento iban a salir la modificación de la 12, que estén muy atentos porque en próximas fechas, estoy casi segura que antes de que termine el año 2023, tendremos la modificación de la norma, entonces permanezcan atentos. Más adelante les voy a decir, porque es bien importante que ustedes, aunque tengan clínicas, farmacias o distribuidoras, deben de conocer la 12. Pues entonces, pues yo creo que estaban pensando que salieran juntitas, pero como se forman en la fila de CONAMER, algo pasó ahí y salió primero la 061, la cancelación,
Pero en fin, no hay ningún problema, no quedamos descubiertos ni desnudos para la regulación de los productos alimenticios. Y porque ya tenemos también diferentes documentos que ya les decía o instrumentos legales, y pues ya se canceló. Y ya no existe, pero es importante que la conozcan porque hasta antes del 25 de octubre del 2023, pues era una norma vigente. De ahí que ustedes también los invito, espero no acatarrarlos, pero es importante que conozcan la normatividad, estén siempre bien pendientes de lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, porque yo normalmente recomiendo que al menos una vez a la semana ustedes se metan al Diario Oficial de la Federación para ver qué publicó SADER, y Senacica y Cofepris, ¿no? Para que vean qué onda, cómo están los productos, los ingredientes y demás. O bien, ya sea porque se publica comentarios, alguna actualización o modificación de normas, o bien porque se publican las cancelaciones o actualizaciones. Entonces hay que estar en esto, pero metidísimos, porque luego hay normatividad que nos impacta y luego nosotros desconocemos. Y como dicen los abogados, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Entonces a ustedes, aunque no conozcan la norma, los pueden sancionar por ella, ¿no? Luego, como les decía, tenemos otras normas, la norma 059, que habla del material publicitario. El material publicitario está normado, está vigilado por el Senacica. Y el material publicitario se refiere, no vayan a pensar que a la batita, que a la pluma, que a los squishies con el logo de una empresa farmacéutica o alimenticia. No, se refiere más bien a los trípticos, dípticos, carteles y la información técnica y científica que habla de un producto. Esto está normado y los establecimientos que elaboran productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios están obligados a que cada material publicitario esté dictaminado por una unidad de inspección y que se genere un documento que le avale o que le ampara a la autoridad que toda esa información cumple con lo que dicta esta norma. Eso es bien importante, que si ustedes tienen clínicas, farmacias, hospitales, estén certeros que la publicidad que tienen ahí esté dictaminada. Porque pues les pueden llamar un poquito la atención. Ustedes no son dueños de esa información. Lo que puede pasar es que durante una visita de inspección oficial les retengan ese material publicitario y se ve como muy feo, ¿no? Que haya sellos ahí del personal oficial y que diga que está retenido y ustedes no lo puedan mover de donde está y que sus clientes estén viendo que hay un proceso de retención y que ustedes tengan que estar explicando por qué hay una retención como tal. Entonces hay que ser como muy cuidadosos y si ustedes ya quieren estar regulados y demás y a ustedes les cuesta estar dados de alta en la Hacienda, dados de alta en Senacica y demás, pues también hay que ser exigente con nuestros proveedores, ¿no? Para que ellos también nos den la certeza de que están regulados. Y bueno, tenemos el acuerdo la norma 064. Este es súper importante y les voy a comentar por qué y en tema de cannabinoides. Porque la autoridad en este momento ve al cannabis y al CBD como un principio activo e incluso cree que este principio activo debería ser clasificado como de grupo 1, es decir, un producto controlado. ¿Por qué? Porque es un producto controlado. Bueno, pues les platico, esta norma 064 divide a los productos de uso y consumo animal en 3 categorías: grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 son todos aquellos productos que pueden causar algún daño o afectación como los psicotrópicos hormonales o bien que pueda haber un desvío en su uso y puede ocasionar una problemática a la salud pública. Los de grupo 2 son los que son, por ejemplo, los antimicrobianos, ¿sí? Todos los antibióticos y demás están clasificados en el grupo 2. Y por último, el grupo 3, que no es otra cosa que los desregulados. Como ejemplo del primero, del grupo 1, pues podemos tener a la ketamina, al cipaterol, a la ractopamina. Como grupo 2, pues todos los antibióticos, ¿no? Penicilina, sulfas, etc. Y como grupo 1, pues es bien fácil, es como un cebalín o en la industria humana, ¿no? Algo que tenga vitaminas de uso oral, aguas, porque esta norma también clasifica el nivel de riesgo por el uso. Una vitamina inyectable
deja de ser de grupo 1 desregulada y entonces se convierte a regulada y pasa a grupo 2 porque se inyecta. Entonces, es importante que también se den cuenta del uso. También hay restricciones o hay productos restringidos o prohibidos que se señalan en esta norma. Los restringidos, ¿cuáles serían? Pues se restringen por la etapa de producción o puede ser restringido en algún animal. O sea, a ver, restringido en animales prohibido en animales para gasto, perdón. O se restringe para animales para gasto, pero está permitido en perros y gatos o en caballos. Hay un ejemplo, sería el clenbuterol. El clenbuterol está prohibido en la alimentación animal, pero sí está permitido en equinos como broncodilatador, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos las palabras restringido o prohibido y esta pauta te la va a dar la norma 064. El acuerdo de la norma 064, ahí sí, ustedes van a agarrar el acuerdo cuando quieran saber la clasificación específica. Ahí viene un cuadro y dice, por ejemplo, anabólicos. ¿Qué anabólicos sí están permitidos? ¿En qué especies sí están permitidas? O busco la penicilina para ver la penicilina a qué grupo pertenece. Ahí sí ya lo van a ver más específico. Ahí van a verlo por el principio activo y cómo está regulado, ¿ok? También la norma 064 habla del uso de las recetas médicas simples y las recetas médicas cuantificadas. Las cuantificadas se utilizan para los productos de grupo 1 y las simples para productos de grupo 2. También el tema de emisión de recetas médicas cuantificadas y la trazabilidad de estas da para más, da para un montón de pláticas y un montón de cosas que, bueno, se los dejo abiertos. Si tienen alguna duda en particular, pues igual me pongo a sus órdenes. Y luego, bueno, nos vamos a el acuerdo de desregulados, que no se llama así, es más largo el nombre, que son productos que no requieren regulación y vienen enlistados. Ahí van a tener que utilizar dos instrumentos legales. El primero que se publicó por ahí del 2010, si no mal recuerdo, y el otro que se publicó en el 2018-19. Son compañeritos porque el segundo nada más es un complemento del primero y esto se debe a que en la administración gubernamental de esa época, porque les digo que las reglas cambian, no permitieron la fusión de un solo instrumento y nada más permitieron que se abriera el instrumento legal para insertar cosas, pero ahora son dos y tienen que revisarlos. Así es que no se me vayan con la finta, porque si revisan el del 2019, lo que va a ocurrir es que van a ver puntito, van a ver fracción o no, puntito, 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 y no van a ver la fracción. Esa viene en el del 2010 y la única fracción que van a ver es la última fracción, la que se adiciona y los transitorios. Entonces, ojo con eso, no se me preocupen, yo también voy a poner a su disposición una carpeta con toda la información, con las normas, para que ustedes tengan las más actuales, porque a veces tenemos la mala costumbre de googlear la normatividad y no revisar si es la norma o disposición oficial más reciente. Y luego hay cosas en las que empezamos a hacer, incumplimos, pero porque estamos haciendo algo viejito. Entonces, bueno, les voy a compartir esto para que ustedes puedan revisar las más actuales. Y luego tenemos el acuerdo de sustancias prohibidas en animales para abasto. Y aquí les platico por qué se creó este instrumento. Pues resulta, ya se dieron cuenta, y esto parece más clase como de historia normativa, pero pues es así. Básicamente, las normas se crearon en los 90s por un boom cuando se generó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Ahí fue un boom y se crearon todas las normas oficiales mexicanas. Y entonces, ¿qué pasó? En esa época teníamos la ley fitosanitaria, es decir, teníamos lo vegetal con lo animal junto. Y en el 2007 se crea la Ley Federal de Sanidad Animal. Entonces, si se dan cuenta, la ley ya no machó con la normatividad, chocan. Por eso se van a dar cuenta que a veces cosas que dice la ley no corresponden con lo que dicen las normas y se contraponen. Y entonces ahí empieza la pregunta, porque somos veterinarios y no abogados. Y entonces, Moni, ¿quién le hago caso? Pues la respuesta es como un juego de cartas o como de póker. Ustedes le van a hacer caso a la disposición oficial con mayor valor. Digamos que se contrapone la Ley Federal de Sanidad Animal contra la Constitución, pues yo le hago caso a la Constitución.
digamos que se contrapone, que la norma 012 dice paredes rosas, pero la Ley Federal de Sanidad Animal dice paredes azules. Pues la pared es azul porque lo dice la ley, ¿ok? Y así nos vamos a ir para que no se hagan como bolas. Entonces, bueno, se creó primero las normas, luego ley, luego el reglamento salió muchos años después. Ley fue en el 2007, reglamento en el 2012 y y luego pues algunas actualizaciones, etcétera, etcétera. Y luego pues tenemos ciertos acuerdos para ayudar a esto. Entonces, con lo que les estoy platicando, porque ya se me estaba yendo un poquito el por qué les estaba platicando el tema de historia, les prometo que tiene una razón en particular. Pues es porque resulta que las normas decían ingredientes o principios activos, pero la ley dice sustancias, pero los acuerdos dicen materia prima. Y se dan cuenta, pareciera que es lo mismo, materia prima o ingrediente, parece que es lo mismo, pero legalmente no. Entonces, cuando el gobierno federal practicaba visitas de verificación oficiales y levantaba actas circunstanciadas, sobre todo en situaciones peligrosas como el uso de clenbuterol en la alimentación animal, y quería sancionar a una empresa o a una persona física tal, y mencionaba sustancias, pero invocaba un instrumento legal que decía materia prima, se caía el teatrillo, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue crear el acuerdo de sustancias prohibidas en animales para abasto, que era la preocupación, y ahí se dice que, bueno, sustancia prohibida es igual a materia prima, igual a principio activo, igual a ingrediente y esas cosas, y es con fines legales, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí ya convergen todo lo que no se puede utilizar en la alimentación animal para animales de abasto, los que vamos a comer, y también el tema, por ejemplo, de productos y subproductos de origen animal, leche, huevo, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, esto es para también cuidar y salvaguardar la salud pública. Ahora, la pregunta de los 64,000. Ya tengo el marco regulatorio que se regula. Pues regulo kits de diagnóstico. No todos los kits de diagnóstico se regulan, solo se regulan aquellos que sean de campañas sanitarias, que tengan antígenos para su uso o cuestiones así que puedan ser de riesgo sanitario. ¿Qué kits de diagnóstico no se regulan? Por ejemplo, los que ven qué tipo de sangre eres, ¿no? O a lo mejor un kit alimenticio, algo en particular. Hay otros que no se regulan y hay que estar atentos a eso. Los productos químico-farmacéuticos se regulan. Los biológicos, llámense vacunas, bacterinas toxoides. Y se autorizan algunos productos, como ejemplo, los alimentos. Si ustedes se dan cuenta, está hablando un montón de normativa y en ningún punto viene el CBD. Y aquí es bien importante que yo les haga mención que el CBD, que es un ingrediente, no está regulado por la normatividad por el SENACICA o vigilado por el SENACICA, no solo porque no haya regulación, sino que toda nuestra normativa y nuestra ley, todos los instructivos, manuales, etcétera, en México, para productos de uso y consumo animal, no regulan la materia prima. Lo que regula es el producto terminado. Esto es bien importante. Está construida nuestra normatividad de tal forma que lo que se regula, es decir, que tiene un registro o una autorización, son los productos, no así las materias primas. Es importante que lo tengan muy en la mente. Y la regulación se va a basar en el riesgo sanitario, ¿sí? Entonces, a mayor riesgo va a ser un registro. Riesgo mediano, una autorización. Riesgo bajo, porque no tenemos riesgo cero, va a ser un desregulado. ¿Qué se registran? Pues ya se los había comentado, químicos, desinfectantes y sanitizantes. ¿Todos? No. Es lo que tenga contacto con el animal, es decir, todos los químicos, desinfectantes o sanitizantes que yo voy a utilizar con el animal vivo, entonces se regulan en el SENACICA. Una vez, por ejemplo, que un cerdo, un bovino entra en el rastro y se sacrifica y el animal cae del otro lado, cuando caiga ese lado y esa instalación se lave o se desinfecte,
ese desinfectante o sanitizante ya no se regula, ni tampoco se regulan aquellos productos que desinfectan o sanitizan superficies inertes, ¿ok? Eso es bien importante porque luego, como plática de café, ahí hay una confusión en los establecimientos tipo Inspección Federal que creen que, por ejemplo, las mesas de acero inoxidable que son desinfectadas o sanitizadas requieren un producto regulado por el SENASICA. Los productos que se regulan por el SENASICA son aquellos que tienen contacto con el animal, por lo que ya habíamos platicado. También se registran los farmacéuticos, también se registran los ectoparasiticidas, con la excepción de algunos que son regulados directamente por COFEPRIS, y los biológicos, toxoides, vacunas, bacterinas, kits de diagnóstico, están clasificados aquí. Si se dan cuenta, no les estoy hablando de ningún tipo de producto que contenga CBD. ¿Qué se autoriza en México? Pues las premezclas se autorizan, los alimentos que utilizan premezclas también, vitamínicas o minerales, o que utilizan premezclas medicadas, que estas premezclas medicadas fueron previamente registradas. No les quiero hacer bolas, me voy a regresar. Aquí, en esta parte de farmacéuticos, también se registran premezclas medicadas que contienen principios activos, porque aquí lo que tenemos que corroborarle a la autoridad es el tiempo de retiro, el tema de toxicidad, de advertencias y una serie de pruebas que permitan garantizar que ese producto es inocuo, ¿ok? Cuando yo utilizo alimento como un vehículo, es decir, como una cuchara o como una jeringa, y utilizo una premezcla medicada que fue previamente registrada, entonces premezcla medicada registrada más alimento desregulado o verde, te dan un alimento autorizado, no se desregula. Mucha gente tiene esa confusión y cree que si utilizo una premezcla medicada que ya fue registrada y la combino con un alimento que es desregulado, no requiere regulación. Eso es un error gravísimo y es un motivo de sanción. Un alimento desregulado más una premezcla medicada previamente registrada te da solamente la disminución del nivel de riesgo, que es el intermedio, y tendrás que autorizar ese producto. ¿Qué otro producto puedes autorizar? Pues una premezcla vitamínica o mineral. También tienes que autorizar productos alimenticios que contengan harinas de origen animal. Y otros ejemplos de autorizados son los nutracéuticos, alimentos funcionales, suplementos alimenticios no medicados y fórmulas lácteas. Nuevamente, si se dan cuenta, no hablamos del CBD. El CBD sigue sin existir en esta plática. El reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal establece en sus articulados cómo deben de ser regulados los productos, ¿ok? Y entonces los divide en 3 grandes rubros: los registrados de mayor riesgo, los autorizados de riesgo intermedio y los desregulados, ¿ok? Y estos son los artículos que ustedes tienen que revisar y que yo sé que no vamos a incidir tanto en ellos, para que vean cuáles son los requisitos que tiene que cumplir cada empresa, para que también ustedes valoren el costo de un producto, porque para que un producto se cree tiene que pasar por un montón de manos, por un montón de pruebas, y entonces por eso es importante que ustedes también sean muy exigentes y siempre utilicen productos que cumplan con las características de inocuidad y calidad. Ahora, ¿qué otra cosa nos regula o que podemos hacer uso como establecimientos que elaboran productos? En este momento, y ahí espero no hacerlos bolas y que no choque la información. Si ustedes leen el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, señala que todos los productos autorizados y registrados deben de contar con la certificación de buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, hoy por hoy, si ustedes quisieran registrar o autorizar un producto, no es un requisito que la autoridad les esté exigiendo. ¿Y por qué no lo exige? Porque en los transitorios del reglamento dice que la autoridad va a emitir una disposición oficial para señalar cómo se va a certificar las buenas prácticas de manufactura.
Como todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya existe el instrumento legal. Hoy por hoy, la certificación de buenas prácticas de manufactura se dice que son voluntarias, pero son voluntariamente a fuerzas para aquellos que exportan, porque los países receptores de productos exportados sí te exigen un certificado de buenas prácticas de manufactura. Entonces, pues ellos sí tienen que hacerlo. Pero hoy por hoy, si tú quieres registrar o autorizar un producto, como todavía no hay un instrumento legal que regule las buenas prácticas de manufactura, digamos, el reglamento solo dice, tienes que contar con las buenas prácticas, pero como no te dice el cómo, no puede ser una exigencia de la autoridad. Hoy por hoy es solo voluntario, existen 3 manuales, uno para UFB, otro para alimentos y otro para rendimiento, que son los despojos y harinas de origen animal. Ahora bien, también les quiero platicar que dentro del marco regulatorio tenemos que establecer la vigencia. ¿La vigencia de qué? Pues de nuestros productos, de nuestros dictámenes de calidad. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar del dictamen de calidad de los productos? Bueno, así se llama de forma coloquial, pero la norma 12 lo establece en el numeral 9 y en este dice que año con año el dueño o titular de un producto está obligado a garantizar que éste cumple con las condiciones bajo las cuales se reguló. Es decir, cuando yo tuve ese bebé o ese producto, generé un expediente con ciertos documentos que me pidió la autoridad y en ellos también vienen, por ejemplo, las pruebas de constatación, las pruebas de control de calidad, viene la ficha técnica, los ingredientes con los que elaboré ese producto, cómo lo elaboro, todo, ¿no? La receta secreta. Año con año yo le tengo que asegurar a la autoridad que mi producto cumple con las características bajo las cuales fue regulado. O bien que yo le notifique a la autoridad que lo modifique, si le modifique un ingrediente, si modifique mi razón social, si modifique a mi médico veterinario responsable autorizado, todo ese tipo de cosas, estoy obligado a decirle a la autoridad. Todo eso se vigila en el dictamen anual que viene dictado en la norma. Sin embargo, de forma coloquial, las empresas le llaman dictamen de calidad de los productos porque el inspector incide mucho en la parte de control de calidad y constatación para garantizar que no se han cambiado los ingredientes o ver si estos fueron modificados, que ya le hayan indicado a la Secretaría este cambio, ¿no? Les platico, la vigencia de los productos también es quinquenal, es decir, cada 5 años yo tengo que actualizar mis registros y mis autorizaciones con el SENACICA. Y básicamente es un trámite muy sencillo que no debemos de confundir con la modificación. La actualización es decir, yo tengo una leche chocolatada que tiene azúcar, chocolate y vainilla. Y a los 5 años yo voy a decir, autoridad, mi producto sigue teniendo y te garantizo con estas pruebas que tiene chocolate, vainilla y azúcar. Esa es una actualización, es la actualización quinquenal. Pero hay modificaciones. Resulta que yo quiero ponerle café a ese producto con chocolate. Entonces ahora va a ser chocolate y café, ¿no? Y entonces le tengo que avisar, o mejor no, porque ese sería un nuevo producto, perdón, corrijo, que ahora no voy a usar azúcar, voy a usar stevia, o voy a usar melaza, o voy a usar otro tipo de endulzante. Entonces tengo que notificarle a la secretaría y entonces tengo que modificar todo lo que tenga para garantizarles este nuevo cambio y que yo lo puedo utilizar, ¿vale? Entonces, esa es una modificación, una actualización es cuando no cambia las características y una unidad de inspección vigila que todos los productos cumplen, ¿no? En su totalidad y es año con año. Aquí la pregunta que siempre nos hacen es, si el producto acaba de nacer hoy y mañana yo ya tenía programada mi evaluación para dictamen de calidad, ¿ese producto se tiene que revisar y se tiene que incluir o qué pasa? No, recuerden que el producto tiene que cumplir 1 año, la velita y su pastel para el tema del dictamen. Es decir, si también mi evaluación de dictamen de calidad fue antier y este producto es nuevo, solo pasa con los productos nuevos. Nace el día de hoy para la autoridad,
hasta el siguiente año es que van a hacer su vigilancia y se va a incluir. Esto no pasa, por ejemplo, con las actualizaciones. Si mi evaluación de dictamen de calidad es el día de hoy me hacen la evaluación, me listan mis 20 productos, pero hay uno que está en proceso en oficinas porque se va a actualizar. La unidad de inspección no me va a colocar ese producto ahorita porque todavía ellos no lo tienen listo, todavía la autoridad no da la palomita de que ya se actualizó. Pero cuando entreguen los documentos, digamos que dentro de un mes, que sí ya quedó y causó firma en la actualización quinquenal, ustedes le hablan a la unidad de inspección y la unidad de inspección hace una adenda y sube este producto, ¿ok? Espero que no haya ninguna confusión y si la hay, por favor, en las preguntitas. Ahora también vamos a vigilar el cumplimiento, ya sea por parte del personal oficial, que lo pueda hacer en cualquier tiempo y lugar, o la vigilancia también va a ocurrir por parte de las unidades de inspección, que es una, digamos, brazo extensor de la autoridad, pero ellos solamente van a ir si ustedes lo invitan, ¿ok? Va a ser a petición de parte. Y todo lo que tenga que ser obligatorio en cumplimiento normativo, ¿vale? Esto es bien importante. Tienen que asegurarse también que su médico responsable autorizado los auxilie. El médico responsable autorizado, tanto en clínicas, farmacias, hospitales, distribuidoras, comercializadoras, elaboradoras e importadoras, funge como un traductor normativo. Senacica habla chino, ustedes hablan español y el MBRA habla chino y español en términos normativos. Él les tiene que dar toda la explicación de cómo tienen que cumplir. Entonces usen esa figura. Y si ustedes son esa figura porque solo en clínicas, farmacias y hospitales se permite que el dueño pueda ser el mismo MBRA, estudienle mucho la parte normativa para que no vayan a tropezar y a patinar, ¿no?, con el tema regulatorio. Ahora me voy acá. Los biológicos es importante que les comente que también van a tener un licuadito normativo o una diferencia dependiendo si el biológico pertenece a una campaña nacional o a una cepa oficial, ¿sí? Y hay requisitos mínimos para la elaboración de estos. Entonces, obviamente yo les estoy dando nada más la médula espinal, pero dependiendo del tipo de biológicos también es la normativa que les van a aplicar. Los autógenos sí se regulan, ¿eh? Y entonces se tiene que dictaminar por parte de la Secretaría y la Secretaría va a decir si sí se puede o no se puede. También productos de nueva tecnología, tenemos que pedir permiso a la autoridad y ellos tienen que revisar y pedir más información antes de elaborarlos. Es importante. Incluso a veces se hacen comités al interior del Senacica para determinar si ese producto puede regularse o no. Y esto también pasa con principios activos o ingredientes desconocidos, ¿vale? Esto es muy importante que yo se los diga porque hay establecimientos que han ingresado como ingresado para revisión, dando toda la información necesaria para que un ingrediente como el CBD ya se hizo, pueda ser tomado en cuenta y pueda ser utilizado en productos para uso y consumo animal y se genera un comité. Lamentablemente, la respuesta de la autoridad del Senacica es que tenemos que esperar al pronunciamiento de COFEPRIS. Cuando ustedes ya se dieron cuenta que COFEPRIS ve la parte humana y Senacica ve la parte animal. ¿Por qué Senacica está diciendo que está esperando el pronunciamiento de COFEPRIS? Pues básicamente por una situación muy importante, porque ellos están viendo al CBD como un principio activo que debería de estar clasificado como de grupo 1, es decir, como un psicotrópico o como un estupefaciente, como una ketamina. Senacica está viendo el CBD como una ketamina, como una boldenona, como un silpaterol, como una ractopamina. Esa es la imagen que tiene Senacica con respecto al CBD. Y es que nosotros tenemos que ayudar a través de documentos e información a que el Senacica se dé cuenta que puede haber controles y que no necesariamente tendría que estar en grupo 1 y que tendría que pertenecer a otro, tal vez a la clasificación del grupo 2 o bien que no requiera regulación, ¿no? Porque puede ser solamente como un auxiliar y no necesariamente como un farmacéutico. Ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, la autoridad, al verlo así, y les quiero comentar, ellos lo ven y pongo el ejemplo como la ketamina.
Porque la ketamina, la materia prima, está regulada por COFEPRIS. Aunque se use en humana o en veterinaria, COFEPRIS regula esa materia prima. Y entonces ellos son los que emiten el permiso de importación. Una vez que se importa, ustedes le reportan a COFEPRIS que le importaron y las cantidades. Pero también le informan al SENACICA sobre los movimientos de esta materia prima y lo que ustedes utilizaron para elaborar este producto. Nuevamente les recuerdo, el ejemplo que les estoy dando es de la ketamina. Entonces, como SENACICA está viendo esto como un estupefaciente o un psicotrópico, lo está recargando a grupo 1, considera entonces que como pudiera haber desvío y un daño o afectación a la salud pública, como les comenté en la norma 064, entonces dicen, yo necesito un pronunciamiento de COFEPRIS. Si COFEPRIS dice va, entonces yo te emito ya los documentos que necesitas para su uso en productos para animales. Pero cuando ustedes van con COFEPRIS les dice, no, este tema, por ser un producto de consumo o de uso animal, vete con SENACICA. Y se dan cuenta ahí el vacío legal y la problemática que estamos teniendo en el tema del pronunciamiento, y por eso es que todos tenemos que empujar. Les voy a poner un ejemplo. A veces me dicen, yo uso productos de línea humana para veterinaria porque no hay producto veterinario con ese principio activo o alguna situación en particular. Y yo cuando estaba y pertenecía a las filas de gobierno federal les decía, ¿saben por qué no hay producto veterinario con ese principio activo y por qué están usando línea humana? Porque ustedes como usuarios finales no lo impulsan, no lo exigen. Entonces aquí la mosquita que les quiero dejar en la oreja es que ustedes también tienen que decirle a la autoridad que tienen necesidad del uso de esos productos o de esos principios activos para que se generen estas políticas públicas. No solo es responsabilidad de quien le importa ni responsabilidad de quien lo elabora. Ustedes también son responsables porque están haciendo uso y están viendo que está funcionando y que se requiere. Por eso estamos en este diplomado. Es la suma de todos los que va a hacer que impulsemos y movamos la rueda regulatoria. Entonces es importante, por eso es que a lo mejor ustedes van a decir, híjole, creo que esta plática no me va a funcionar porque no me está hablando de CBD. No les puedo hablar de CBD porque no existe. Les estoy hablando de lo que existe y los estoy impulsando a que formemos un frente para lograr que este principio activo, si se clasifica como principio activo o se clasifica como ingrediente o como materia prima, se pueda utilizar para que no estemos ahorita en indefensión, que no estemos en esta parte gris en el proceso de comercialización y de regulación. Y bueno, aquí ya es como el tema de cuáles son los prohibidos en registros de enfermedades exóticas, por ejemplo. Aquí en esta parte se está agarrando y se radica también en el acuerdo. Lo que está prohibido es porque no aparece en el acuerdo donde, bueno, perdónenme, aquí todo lo exótico no se puede y aquí es el acuerdo de enfermedades exóticas. Pero aprovecho esta lámina para decirles que pues SENACICA también le ha dicho a quien elabora productos con CBD que está prohibido porque no aparece en el acuerdo de clasificación de principios activos. Y entonces en primera instancia nosotros decimos, ¿y por qué lo estamos clasificando como un principio activo? ¿Realmente es un principio activo? ¿O yo te puedo dar los elementos necesarios para que tú veas que a lo mejor no requiere esa clasificación? ¿O vamos a trabajarlo juntos para yo entender, SENACICA, por qué quieres clasificarlo como un producto o como un principio activo en grupo 1? Vamos a trabajar, déjame hacer pruebas en qué te puedo ayudar, ¿no? Y bueno, aquí también hay ejemplos de los exentos y de los que sí se regulan en caso de kits de diagnóstico. Y vamos a entrar al meollo del asunto del por qué quería platicarles esto del acuerdo de desregulados, el acuerdo de principios activos, sus clasificaciones y todo. La Ley Federal de Sanidad Animal y el reglamento tiene establecido el registro de productos para uso y consumo animal, y en ellos también vienen los homeopáticos y los herbolarios. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, son plantitas, sí,
Pero si tienen propiedades farmacológicas y las ostentan, entonces requerirá registro y por tanto tendrá que demostrar con pruebas y tendrá que mandarse un laboratorio autorizado para que estas pruebas sean reconocidas por la autoridad. ¿Se dan cuenta toda la problemática que tenemos con el CBD entonces? Vamos a poner un ejemplo, no CBD, porque el CBD hoy en este momento no está regulado como tal, o sea, tenemos un vacío ahí legal. Vamos a poner a la manzanilla como ejemplo. Si la manzanilla es un shampoo que dice que te sirve solo para hacer que brille el pelo, para que se ponga güerito y bonito, básicamente ese shampoo no va a requerir regulación porque está al amparo del acuerdo de desregulados y dicen que todo lo que es de estética e higiene no se regula. Ah, pero ¿qué pasa si un shampoo que contiene manzanilla dice que ayuda a problemas de dermatitis o a cicatrización? Ah, ahí se va a registrar no por la materia prima, sino por el uso. Espero que con este ejemplo ustedes se den cuenta de cómo se pueden adecuar las situaciones. Y es decir, por ese motivo consideramos que si el CBD solamente funge como un auxiliar y ustedes siguen utilizando otro tipo de medicamentos para atender la problemática del animal al que están tratando, entonces en realidad este no debería de verse como un principio activo, sino se tendría que ver solo como un auxiliar. Y en el mercado existen auxiliares, así, las flores de Bach. Ese es un ejemplo. Y hay productos que están desregulados, que contienen flores de Bach. Hagan de cuenta que se conectan como estos que compramos en el supermercado, como el Late, que se conectan a la luz y que tienen aceites esenciales y todo con flores de Bach, y esto tranquiliza al animal. Eso es lo que estamos tratando de enseñarle a la autoridad y darle los elementos necesarios en el proceso de regulación. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos de ustedes? Por eso tienen que echarle muchas ganas a este diplomado, estudiarle mucho, porque ustedes son justo quienes van a dar los elementos para impulsar nuevamente las políticas públicas. Y ustedes van a ayudar a los establecimientos que elaboran los productos y que importan la materia prima para que esto sí se pueda usar y se pueda regular. Les dije que los iba a agotar y a agobiar con el tema. El buen uso de medicamentos. El ASIC está preocupado por los procesos de trazabilidad y es real, tiene miedo. El miedo genera desconfianza. La desconfianza cierra las filas y la negativa a la regulación de un producto. Pero si nosotros les damos la información necesaria en estudios de lo que se ha visto en perros, en gatos y en otras especies, entonces ellos pueden ampliar el panorama y entonces pueden darse cuenta que es necesario regular el CBD y es necesario regular los productos que lo contienen. Y no necesariamente tendríamos que hacer uso de este instrumento legal, norma 064 y el acuerdo de la norma 064. Como les digo, pudiera ser el caso que si tenemos la información técnica y científica necesaria, podamos demostrar que el CBD se puede utilizar como un auxiliar y no necesariamente un principio activo. O a lo mejor dentro de estos estudios y toda la información que le empecemos a generar a Senacica, nos damos cuenta que estamos equivocados y que sí, efectivamente, requiere ser clasificado con un principio activo y entonces generamos las disposiciones oficiales para el uso de una receta médica simple o cuantificada según corresponda. Pero necesitamos trabajar en eso, porque hoy por hoy pues no existe. Como les comentaba, la clasificación de los activos es de acuerdo a si inducen reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, los de tipo 2, vigilancia en el tiempo de retiro, son con receta médica simple. ¿Y por qué están regulados estos? Porque pueden provocar toxicidad, interacciones indeseables, ¿no? O sea, si yo lo combino con otro tipo de producto y demás, y entonces también requerimos que el uso de este tipo de productos, como los antibióticos, sea por un profesional de la salud, no cualquiera, ¿va? No vaya a mezclar una cosa con la otra y eso cause alguna afectación o un problema de residualidad que cause afectación. Lo mismo pasa como con el grupo 1, ¿no? O sea, la venta requiere receta médica cuantificada, ya se los he repetido en reiterados momentos, porque puede ser psicotrópico, estupefaciente, puede ser un anabólico, un hormonal, puede causar afectación a la salud pública, puede causar un desvío
es un problema enorme y aquí sí les platico, esto casi no se hace porque lo desconocen los médicos veterinarios. Todo lo que está clasificado en grupo 1 es con receta médica cuantificada expedida por médico veterinario y su venta, uso, es exclusiva del médico veterinario. Es decir, nadie puede ir a una farmacia, nadie puede ir a una distribuidora a comprar un producto clasificado en grupo 1 si no es un médico veterinario. Y nadie puede utilizarlo si no es médico veterinario. Entonces es mucho, mucho, mucho y muy importante que ustedes esto se lo lleven en la mente. Cosa que no pasa con grupo 2. Grupo 2, tú puedes como médico veterinario expedir una receta simple y se la puedes dar al dueño de tu paciente y tu paciente sí puede ir a una farmacia a comprar ese producto, ¿sí? Y bueno, no voy a ahondar más en el tema de venta libre, ¿no? Porque son inocuos y seguros. Y bueno, aquí ya les puse otra lámina más de los principios activos del grupo 1 y por qué, ¿sí? Y el tema de la clasificación y la venta al público de este tipo de productos, nada más esto es como plática de café, ya no quiero dar más en el tema, pero el CBD hoy por hoy no tiene una clasificación propia, ¿no? Y eso es un problema. Ahora, también tenemos otro control que ya les había platicado, que es la certificación de buenas prácticas de manufactura, y esto es lo que nos va a garantizar que los productos veterinarios son seguros e inocuos, que cumplen con los estándares de calidad internacionales, por eso se utiliza en la exportación de los productos, te va a ayudar a elevar la competitividad de los mercados nacionales y extranjeros, y los criterios que están en las buenas prácticas de manufactura, hoy por hoy ya se los comenté, son voluntarias, no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación y están establecidas, ojalá un poco del tema de SADER en la Ley Federal de Sanidad Animal y otras disposiciones en la materia, pero sí cuentan, por ejemplo, con puntos o numerales que hablan de calificación de personal, el tema más a profundidad de control de plagas, el tema, por ejemplo, de ejercicios de trazabilidad, tema de recall, atención a quejas y denuncias, un montón de cosas que le van a dar certeza al usuario final de que los productos no van a causar como tal afectación. Pero insisto, hoy por hoy, un establecimiento que elabore solo productos que contengan CBD no puede alcanzar una certificación de buenas prácticas de manufactura, ni un dictamen de calidad de los productos, ni siquiera puede regular los productos. Entonces, estamos consumiendo productos que si bien tenemos empresas sumamente comprometidas como la que aquí está dando el diplomado, también es cierto que podemos encontrarnos a muchas empresas que estén pululando y que ni siquiera sabemos qué nos están vendiendo y ni siquiera sabemos si tienen el contenido o la cantidad necesaria de CBD. De ahí que debemos de ser muy, muy exigentes como usuarios finales de este producto. Bueno, no somos los usuarios finales, sino nuestros clientes, nuestros pacientes, pero debemos de ser muy cuidadosos en a quién le compramos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, como les repito, no nos están permitiendo regular este principio activo contenido en este producto. Y, un segundito porque creo que no avanzó. Ok, nada más esto es como plática de café para que conozcan el tema ya más a profundidad. Con la publicación del reglamento de la Ley Federal de Sanidad, se realiza la elaboración de los manuales de buenas prácticas de manufactura en el 2013. En el 2018, la autoridad ya indica que se va a iniciar el proceso de certificación de buenas prácticas de manufactura, porque antes solo se emitía una constancia de cumplimiento de normas y una constancia que al cumplir las normas cumplías con las buenas prácticas de manufactura, nada más fuera de lo real, eso se vio posterior. Se dejan de expedir estas constancias de buenas prácticas de manufactura en el 2018 y entonces ya las empresas exportadoras tienen que subirse rapidísimamente al barco de la certificación. En esta primera etapa, solo la autoridad realizaba las visitas de inspección. En el año 2019 ya le otorga la potestad a las unidades de inspección y empieza todo el proceso de forma privada. En el 2020, ustedes saben que con el tema de la pandemia, todas las evaluaciones de la conformidad se hacen remotas y la autoridad permitió que fueran remotas.
En el 2021 hay una segunda edición de los manuales de buenas prácticas de manufactura y en el 2023 regresamos a las inspecciones presenciales y quitan la factibilidad o posibilidad de hacer evaluaciones remotas a las unidades de inspección. Esto, como les digo, nada más es como un histórico. Ahora, también es importante que yo les comente que, también puede existir la situación de que un principio activo, por avances técnicos y científicos, se determine que ya está causando afectación a la salud pública o a la salud animal, y entonces se puede categorizar o cambiar de permitido a prohibido. ¿Qué pasa con los productos que ya cuentan con ese registro o autorización? Pues se va a cancelar. Y si lo siguen comercializando, elaborando, distribuyendo o importando el principio activo, pues entonces es una infracción. Aquí les platico, tenemos un ejemplo en el año 2012 por ahí. La roxarsona estaba permitida en la alimentación animal y se utilizaba bastante en la parte productiva, pero bueno, se determinó que la roxarsona era carcinogénica y entonces se empieza a retirar del mercado en diferentes países. México tiene que realizar acciones a nivel gubernamental y empieza con la prohibición. Lo primero que se hizo fue prohibir la importación de la materia prima para permitir que las importadoras agotaran existencias y lo pudieran todavía vender a las elaboradoras. Las elaboradoras pudieron, para no causar afectación económica y de impacto, porque se tenía que ver quién iba a reemplazar a la roxarsona, qué principio activo. La farmacéutica tenía que hacer movimientos específicos. Se dio un tiempo determinado para agotamiento de existencias. Las elaboradoras también tuvieron un tiempo para agotamiento de existencias, tanto de materia prima como de producto terminado. Lo mismo con comercializadoras y distribuidoras. Y al final, clínicas, farmacias y hospitales se les dio un tiempo para agotamiento. Todo lo que no se agotó en ese tiempo se tuvo que destruir y darle notificación a la Secretaría con trazabilidad, con inventarios y con revisión. Empresas que no realizaron esta actividad fueron sancionadas. ¿Por qué hace esto el SENACICA? ¿O por qué es importante regular, trazar, verificar, inspeccionar? Se tiene que tener control en la importación de las materias primas o la importación del producto terminado, control en la elaboración tanto de la materia prima como el producto terminado, controles en la distribución, comercialización al mayoreo, comercialización al menudeo y el uso de los productos ya con emisión de recetas médicas simples y cuantificadas. Si se dan cuenta, en esta diapositiva lo que quiero informarles es que a nivel de los 3 primeros puntos, toda la trazabilidad se lleva con bitácoras de entradas, salidas y facturas. Y a partir de los 3 iconitos para adelante, con recetas médicas simples y recetas médicas cuantificadas. ¿Y por qué? Se van a preguntar. Pues una elaboradora no puede emitir una receta médica cuantificada o simple a su distribuidor. Ella todavía no sabe en qué animal se va a utilizar o qué unidad de producción va a utilizar ese producto. No puede haber recetas médicas simples o cuantificadas porque el hecho de generarlas lo único que va a ocasionar es un mal uso de ese documento y que alguien de forma maliciosa lo llene y lo utilice para otro tipo de cosas. Las recetas médicas simples y cuantificadas se utilizan para la prescripción y deben de ser resguardadas en el tiempo que señala la normatividad. Entonces es súper, súper importante que ustedes reconozcan la importancia del por qué deben de regularse las empresas y los productos. Y aquí con la regulación de las empresas es importante que yo les diga que todos los establecimientos que elaboran, importan, distribuyen y comercializan materia prima o producto terminado para uso o consumo animal deben de contar y están obligadas a el aviso de inicio de funcionamiento. Es decir, yo puedo tener productos desregulados. Ah, qué padre, me cae súper bien, qué bueno. Qué bueno que tengas puros productos desregulados. Pero tener productos desregulados no te exime de regular tu empresa. Debes de tener toda la documentación de cada uno de los productos que tú tengas regulados, es decir, registrados o autorizados. Contar con tu dictamen de calidad de los productos cuando aplica. Dictamen de material publicitario cuando aplica. Debes de tener relación de proveedores y de clientes.
Si tú manejas productos que están clasificados en grupo 1, debes de tener tus informes mensuales. Incluso si no tienes movimientos, notificarle a la autoridad en ceros. Y otros documentos que le den certeza a la autoridad de que tus procesos, tu almacenamiento, todo lo que realizas está acorde a la normativa y que garantizan que el producto esté inocuo y de calidad. Y no se vale que tú digas, yo tengo una clínica y pues yo no tengo que ver eso. No, hay productos que requieren cadena de frío. Tú tienes que revisar tu refrigerador y estar tomando la temperatura. No metas una cerveza, no metas tu comida en donde pones los biológicos. O sea, debemos de ser profesionales en nuestra labor, en nuestro día a día. Entonces es muy importante porque eso te va a dar mucha seguridad en el cumplimiento. Y asegurar que si tú eres una elaboradora o eres titular de un producto, tengas el dictamen de calidad en cumplimiento de la norma 12. Eso es importante. ¿Qué tienes que ver que tu dictamen, cuando te lo entrega una unidad de inspección, venga sin errores, que sea oportuno, acorde a los requerimientos establecidos para la autoridad? Que tu documento no se vuelva un problema. La unidad de inspección no te tiene que dar problemas, te tiene que dar soluciones. Que el alcance sea el real, el adecuado, y te tiene que generar tranquilidad. Les recuerdo, eso todavía no es exigencia de la autoridad, pero por ahí, ahorita no ubico bien el artículo, pero hay un artículo en el reglamento de la ley que está por los 200, ¿qué será? 50, no, como yo creo que por los 200, les prometo que lo voy a buscar y se los voy a hacer llegar junto con la carpeta informativa, que habla de que las clínicas y farmacias y hospitales veterinarios deben de contar con un dictamen bianual de cumplimiento. La autoridad todavía no crea los criterios ni requisitos para ese dictamen bianual y le delega la potestad de la inspección a las unidades de inspección. Entonces, es importante que ustedes estén bien pendientes porque en algún momento la autoridad pudiera publicar los criterios y ese tipo de establecimientos ya estarían obligados a recibir una verificación o una inspección cada 2 años. Y bueno, aquí nos enfrentamos y esto como cierre, y nuevamente les digo, me disculpo, no hay información regulatoria para el CBD, tenemos que generarla, tenemos que generar el cambio. ¿Por qué? Porque ha cambiado también el patrón dinámico del consumo de alimentos y de productos. Recordemos, el CBD no solamente se puede utilizar en pequeñas especies, también hay estudios que se puede utilizar en especies productivas, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos y tenemos que generar la información o buscar la información que dé certeza por el tema de residuos. Tenemos mayor exigencia de los mercados nacionales e internacionales y nos están pidiendo en cuanto a la calidad e inocuidad de los alimentos y también de los productos farmacéuticos veterinarios o los productos veterinarios en general. Hay también un aumento en la movilización de mercancías y esto nos genera pues productos pirata, productos que no están regulados, productos que no nos garantizan ni la calidad, ni la seguridad, ni la inocuidad. Tenemos creciente flujo turístico y migratorio que nos trae problemas también de que se traigan por ahí viales o cajitas de productos que no sabemos ni qué son, el contrabando de mercancías y también nosotros como médicos veterinarios o quienes participamos en esta cadena de distribución de productos veterinarios, tenemos el compromiso de trabajar en pro de evitar la resistencia antimicrobiana. Y esto es bien importante. La resistencia antimicrobiana es un problema y tenemos que trabajarla como una sola salud. Y es por ello que tenemos que empujar al SENASICA para que genere políticas públicas para el tema del CBD. En conclusiones, me gustaría decirles que básicamente si no cambiamos lo que está pasando hoy por hoy en nuestro país, vamos a correr el riesgo de meter freno al desarrollo en México de una industria que, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo, puede alcanzar un valor de mercado de 5,000 millones de pesos. O sea, es importantísimo. Y la verdad es que a mí lo que me preocupa es que estemos impulsando algo que diga, pues nos vamos al mercado negro. O sea, ¿para qué desgastarme? Yo no quiero que se lleven eso en la cabeza. Yo lo que quiero que se lleven es que necesitamos darle los elementos a la autoridad
para que nos permita regular esto. Tenemos que generar un cambio. Perdón por ser tan reiterativa en eso. La ley debe hacer una diferencia entre cáñamo y cannabis, y ustedes son los que nos pueden ayudar. El cáñamo contiene menos del 1% de THC, que es el componente psicoactivo de la planta, lo que significa que no va a provocar ningún efecto en el sistema nervioso, o si lo provoca va a ser mínimo o ínfimo, y eso tenemos que señalárselo a las autoridades competentes para que nos permita regularlo y no lo estigmatice y no lo vea como si fuera marihuana. Y como yo he comentado muchas veces, cuando yo me encontraba en las filas del gobierno federal, pues sí me pasaba que a mí me preocupaba muchísimo y era una preocupación por desconocimiento, que imagínense que se vendieran premios o croquetas que contuvieran CBD y yo me imaginaba a un niño de 12 o 14 años comiéndose una croqueta y dándole una croqueta a su perro, ¿no? Y consumiendo marihuana, cuando en realidad no es así. Tenemos que dar los elementos necesarios para que la autoridad entienda que no es así. La marihuana sí contiene los niveles altos de THC y también tiene algunas propiedades medicinales que ya se emplean en medicamentos para tratar enfermedades como la epilepsia. Y tiene que entender la autoridad que hay una diferencia entre cáñamo y marihuana, nuevamente, ¿no? Es importante. Por esa razón, yo los invito a que participemos cada uno desde la trinchera que nos toca para impulsar y proveer nuevamente, como se los dije a la autoridad, todos los medios necesarios, incluso exigir que requerimos ese tipo de productos para que ellos tomen la mejor decisión. Mi interés no es pelearme con la autoridad. Mi interés y lo que quiero sembrarles en ustedes es un cambio, es darles los elementos a la autoridad para que abramos la mente, para que determinemos el cómo sí puede ser regulado el CBD. Y sin más, les agradezco muchísimo su atención. Quedo a la espera de cualquier comentario, duda, crítica. Espero que no haya sido muy pesada este viaje normativo. Espero que tengamos contacto próximamente y yo quedo a la orden de todos ustedes. Mil gracias por la invitación, de verdad.